del grande y solemne recibimiento que nos hizo el gran Montezuma a Cortés y a todos nosotros en la entrada de la gran ciudad de México. Luego, otro día de mañana, partimos de Iztapalapa muy acompañados de aquellos grandes caciques que atrás he dicho. Íbamos por nuestra calzada delante, la cual es ancha de 8 pasos y va tan derecha a la Ciudad de México que me parece que no se torcía poco ni mucho. Puesto que es bien ancha, toda iba llena de aquellas gentes que no cabían, unos que entraban en México y otros que salían. Y los que nos venían a ver, que no nos podíamos rodear de tantos como vinieron, porque estaban llenas las torres secúes y en las canoas y de todas partes de la laguna. Y no era cosa de maravillar, porque jamás habían visto caballos ni hombres como nosotros, y de que vimos cosas tan admirables no sabíamos qué nos decir, y si era verdad lo que por delante parecía, que por una parte en tierra había grandes ciudades y en la laguna otras muchas, y víamoslo todo lleno de canoas, y en la calzada muchas puentes de trecho a trecho, y por delante estaba la gran ciudad de México. Ya que llegamos donde se apartaba otra calzadilla que iba a Cuyoacán, que es otra ciudad a donde estaban unas como torres que eran sus adoratorios, vinieron muchos principales y caciques con muy ricas mantas sobre sí, con galanía de libreas, diferenciadas las de unos caciques de los otros. Desde allí se adelantaron el Cacamací, señor de Texcoco, y el señor de Iztapalapa, y el señor de Tacuba, y el señor de Cuyoacán, a encontrarse con el gran Montezuma que venía cerca en ricas andas acompañado de otros grandes señores y caciques que tenían vasallos. Ya que llegamos cerca de México, a donde estaban otras torrecillas, se apeó el gran Montezuma de las andas, y trayéndole del brazo a aquellos grandes caciques debajo de un palio muy riquísimo a maravilla, el a color de plumas verdes con grandes labores de oro con mucha argentería y perlas y piedras chalchagüís que colgaban de unas bordaduras que hubo mucho que mirar en ello. Y el gran Montezuma venía muy ricamente ataviado según su usanza y traía calzados unos como cótaras, que así se dice lo que se calzan, las suelas de oro y muy preciada pedrería por encima en ellas. Y los 4 señores que le traían de brazo venían con rica manera de vestidos a su usanza, que parece ser se los tenían aparejados en el camino para entrar con su señor, que no traían los vestidos con los que nos fueron a recibir. Y venían sin aquellos 4 señores otros grandes caciques que traían el palio sobre sus cabezas, y otros muchos señores que venían delante del gran Montezuma barriendo el suelo por donde había de pisar, y le ponían mantas porque no pisase la tierra. Todos estos señores ni por pensamiento le miraban en la cara, sin los ojos bajos y con mucho acato, excepto aquellos 4 deudos y sobrinos suyos que lo llevaban del brazo. Que como Cortés vio y entendió y le dijeron que venía el gran Montezuma, se apeó del caballo, y desde que llegó cerca de Montezuma, a una se hicieron grandes acatos. El Montezuma le dio el bienvenido, y nuestro Cortés le respondió con doña Marina que él fuese el muy bien estado. Y paréceme que al Cortés la lengua doña Marina, que iba junto a Cortés, le daba la mano derecha, y el Montezuma no la quiso y se la dio al Cortés. Y entonces sacó Cortés un collar que traía muy a mano, de unas piedras de vidrio que ya he dicho que se dicen margaritas, que tienen dentro de sí muchas labores de diversidad de colores, y venía ensartada en unos cordones de oro con almizque, porque diesen buen olor, y se le echó al cuello al gran Montezuma. Y cuando se le puso, le iba a abrazar, y aquellos grandes señores que iban con el Montezuma detuvieron el brazo a Cortés que no le abrazase, porque lo tenían por menosprecio. Y luego Cortés con la lengua doña Marina le dijo que holgaba agora su corazón en haber visto un tan gran príncipe, y que le tenía en gran merced la venida de su persona a les recibir, en las mercedes que le hace a la contina. Entonces el Montezuma le dijo otras palabras de buen comedimiento, y mandó
mandó a 2 de sus sobrinos, de los que le traían de brazo, que era el señor de Tezcuco y el señor de Cuyoacán, que se fuesen con nosotros hasta aposentarnos. Y el Montezuma con los otros 2 sus parientes, Cuetlavaca y el señor de Tacuba, que le acompañaban, se volvió a la ciudad. Y también se volvieron con él todas aquellas grandes compañías de caciques y principales que le habían venido a acompañar. Y cuando se volvían con su señor, estábamos los mirando cómo iban todos los ojos puestos en tierra, sin miralle, muy arrimados a la pared, y con gran acato le acompañaban. Y ansí tuvimos lugar nosotros de entrar por las calles de México sin tener tanto embarazo. ¿Quién pudiera agora decir la multitud de hombres y mujeres y muchachos que estaban en las calles, en azoteas y en canoas, en aquellas acequias que nos salían a mirar? Y dejemos palabras, pues las obras son buen testigo de lo que digo en algunas de estas partes. Y volvamos a nuestra entrada en México, que nos llevaron a aposentar a unas grandes casas donde había aposentos para todos nosotros, que habían sido de su padre, del gran Montezuma, que se decía Ajayaca, a donde en aquella sazón tenía el Montezuma sus grandes adoratorios de ídolos y tenía una recámara muy secreta de piezas y joyas de oro, que era como tesoro de lo que había heredado de su padre Ajayaca, que no tocaba en ello. Y asimismo nos llevaron a aposentar aquella casa por causa que, como nos llamaban teules, por tales nos tenían que estuviésemos entre sus ídolos como teules que allí tenían. Sea de una manera o sea de otra, allí nos llevaron, donde tenían hechos grandes estrados y salas muy entoldadas de paramentos de la tierra para nuestro capitán, y para cada uno de nosotros otras camas de esteras y unos toldillos encima, que no se da más cama por muy gran señor que sea, porque no las usan. Y todos aquellos palacios estaban muy lucidos y encalados y barridos y enramados. Y como llegamos y entramos en un gran patio, luego tomó por la mano el gran Montezuma a nuestro capitán, que allí le estuvo esperando, y le metió en el aposento y sala a donde había de posar, que le tenía muy ricamente aderezada para según su usanza, y tenía aparejado un muy rico collar de oro de hechura de camarones, obra muy maravillosa. Y el mismo Montezuma se le echó al cuello a nuestro capitán Cortés, que tuvieron bien que mirar sus capitanes del gran favor que le dio. Y desde que le hubo puesto, Cortés le dio las gracias con nuestras lenguas, e dijo Montezuma: Malinche, en vuestra casa estáis vos y vuestros hermanos, descansa. Y luego se fue a sus palacios, que no estaban lejos, y nosotros repartimos nuestros aposentos por capitanías, en nuestra artillería asentada en parte conveniente, y fue muy bien platicado la orden que en todo habíamos de tener y estar apercibidos, ansí los de caballo como todos nuestros soldados, y nos tenían aparejada una comida muy suntuosa, a su uso de costumbre, que luego comimos. Que fue esta nuestra aventurosa y atrevida entrada en la gran ciudad de Tenochtitlan, México. De la manera de persona del gran Montezuma y de cuán grande señor era. Era el gran Montezuma de edad de hasta 40 años y de buena estatura y bien proporcionado, e cenceño, e pocas carnes, y la color ni muy moreno, sino propia color de matí de indio. E traía los cabellos no muy largos, sino cuanto le cubrían las orejas, e pocas barbas prietas e bien puestas ralas. Y el rostro algo largo e alegre, e los ojos de buena manera, e mostraba en su persona, en el mirar, por un cabo amor, e cuando era menester gravedad. Era muy polido, e limpio, e bañábase cada día una vez a la tarde. Las mantas y ropas que ponía un día no se las ponía sino después de 4 días. Tenía sobre 200 principales de su guarda en otras salas junto a la suya. Y estos, no para que hablasen todos con él, sino cual y cual,
cuando le iban a hablar, se habían de quitar las mantas ricas y ponerse otras de poca valía, mas habían de ser limpias y habían de entrar descalzos y los ojos bajos puestos en tierra y no mirarle a la cara. Y con 3 reverencias que le hacían y le decían en ellas: Señor, mi gran Señor, primero que a él llegasen. Y desde que le daban relación a lo que iban, con pocas palabras les despachaba. No le volvían las espaldas al despedirse de él, sino la cara e ojos bajos en tierra, hacia donde estaba, y no vueltas las espaldas hasta que salían de la sala. Otra cosa vi, que cuando otros grandes señores venían de lejos tierras a pleitos o negocios, cuando llegaban a los aposentos del gran Montezuma, habían de venir descalzos y con pobres mantes. Y no habían de entrar derecho en los palacios, sino rodear un poco por un lado de la puerta del palacio, que entrar de rota batida teníanlo por desacato. En el comer le tenían sus cocineros sobre 30 maneras de guisados, hechos a su manera e usanza, y tenían los puestos en braseros de barro chicos debajo, porque no se enfriasen. Si hacía frío, teníanle hecho mucha lumbre de ascuas de una leña de cortezas de árboles que no hacían humo. El olor de las cortezas de que hacían aquellas ascuas es muy oloroso, y porque no le diesen más calor de lo que él quería, poníanle delante una como tabla labrada con oro e otras figuras de ídolos. Y él sentado en un asentadero bajo, rico e blando, en la mesa también baja, hecha de la misma manera de los asentaderos. E allí le ponían sus manteles de mantas blancas e unos pañizuelos algo largos de lo mismo. 4 mujeres muy hermosas y limpias le daban aguamanos en unas como a manera de aguamaniles hondo que llaman jicales. Ponían debajo para recoger el agua otros a manera de platos y le daban sus tobajas. Y otras 2 mujeres le traían el pan de tortillas, y ya que comenzaba a comer, echábanle delante una como puerta de madera muy pintada de oro, porque no le viesen comer. Y estaban apartadas las 4 mujeres aparte, y allí se le ponían a sus lados 4 grandes señores viejos de edad, en pie, con quien el Montezuma de cuando en cuando platicaba y preguntaba cosas. Por mucho favor daba a cada uno de estos viejos un plato de lo que él más le sabía, y decían que aquellos viejos eran sus deudos muy cercanos, consejeros y jueces de pleitos, y el plato y manjar que les daba el Montezuma comían en pie y con mucho acato, y todo sin mirarle a la cara. Servíase con barro de Cholula, de uno colorado y otro prieto, mientras que comía, ni por pensamiento habían de hacer alboroto, ni hablar alto los de su guarda, que estaban en las salas, cerca de la del Montezuma. Traíanle frutas de todas cuantas había en la tierra, mas no comía, sino muy poca de cuando en cuando. Traían en unas como a manera de copas de oro fino, cierta bebida del mismo cacao con su espuma. Y de aquello bebía, y las mujeres le servían al beber con gran acato, y algunas veces, al tiempo de comer, estaban unos indios corcovados muy feos, porque eran chicos de cuerpo y quebrados por medio cuerpo. Entre ellos eran chocarreros y otros indios había que debieran ser truanes, que le decían gracias, y otros que cantaban y bailaban, porque el Moctezuma era aficionado a placeres y cantares. Y aquellos mandaba dar los relieves y jarros del cacao, y las mismas 4 mujeres alzaban los manteles y le tornaban a dar aguamanos, y con mucho acato que lo hacían. Y hablaba el Montezuma a aquellos 4 principales viejos en cosas que le convenían, y se despedían de él con gran reverencia que le tenían,
y él se quedaba reposando. Digo que había tanto que escribir, cada cosa por sí, que yo no sé por dónde encomenzar, sino que estábamos admirados del gran concierto e abasto que en todo tenían. E más digo, que se me había olvidado que es cosa bien tornallo a recitar, y es que le servían al Montezuma, estando a la mesa cuando comía, como dicho tengo, otras 2 mujeres muy agraciadas que le traían tortillas amasadas con huevos y otras cosas sustanciosas. Y eran muy blancas las tortillas, y traíanselas en unos platos cobijados con sus paños limpios. También le ponían en la mesa 3 cañutos muy pintados y dorados, y dentro tenían liquidámbar revuelto con unas hierbas que se dice tabaco. Y cuando acababa de comer, después que le habían bailado y cantado y alzado la mesa, tomaba el humo de uno de aquellos cañutos, en muy poco, y con ello se adormía. Como nuestro capitán salió a ver la Ciudad de México y el Tlatelolco, que es la plaza mayor, y el gran Q de su Huichilobos, y lo que más pasó. A caballo nuestro capitán con todos los demás que tenían caballo, y la más parte de nuestros soldados muy apercibidos, fuimos al Tlatelolco. Iban muchos caciques que Montezuma envió para que nos acompañasen, y desde que llegamos a la gran plaza que se dice el Tlatelolco, como no habíamos visto tal cosa, quedamos admirados de la multitud de gente y mercaderías que en ella había, y del gran concierto y regimiento que en todo tenían. Y los principales que iban con nosotros nos lo iban mostrando. Cada género de mercaderías estaban por sí, y tenían situados y señalados sus asientos. Comencemos por los mercaderes de oro y plata y piedras ricas y plumas y mantas y cosas labradas. Luego estaban otros mercaderes que vendían ropa más barata y algodón y cosas de hilo torcido, y cacahuateros que vendían cacao. Y de esta manera estaban cuantos géneros de mercadería hay en toda la Nueva España, puestos por su concierto de la manera que hay en mi tierra, que es Medina del Campo, donde se hacen las ferias, que en cada calle están sus mercaderías por sí. Así estaban en esta gran plaza, y los que vendían mantas de nequén, y sogas y cótaras, que son los zapatos que calzan y hacen del mismo árbol, y raíces muy dulces cocidas, y otras rebusterías que hacían del mismo árbol. Todo estaba en una parte de la plaza en su lugar señalado, y cueros de tigres, de leones y de nutrias, y de adives y de venados, y de otras alimañas y tejones, y gatos monteses de ellos adobados, y otros sin adobar estaban en otra parte, y otros géneros de cosa en mercaderías. Pasemos adelante y digamos de los que vendían frijoles y chía y otras legumbres e hierbas a otra parte. Vamos a los que vendían gallinas, gallos de papada, conejos, liebres, venados y anadones, perrillos y otras cosas de este arte a su parte de la plaza. Digamos de las fruteras, de las que vendían cosas cocidas, mazamorreras y mal cocinado, también a su parte, pues todo género de loza, hecha de 1000 maneras, desde tinajas grandes y jarrillos chicos que estaban por sí aparte, y también los que vendían miel y melcochas y otras golosinas que hacían como nuegados, pues los que vendían madera, tablas, cunas, vigas e tajos, bancos, todo por sí. Vamos a los que vendían leña o cote, y otras cosas de esta madera. ¿Para qué gasto yo tantas palabras de lo que vendían en aquella gran plaza? Porque es para no acabar tan presto de contar por menudo todas las cosas, sino que papel, que en esta tierra llaman a mal, y unos cañutos de olores con liquidámbar llenos de tabaco, y otros ungüentos amarillos y cosas de este arte vendían por sí, y vendían mucha grana debajo los portales que estaban en aquella plaza. Había muchos herbolarios y mercaderías de otra manera, y tenían allí sus casas a donde juzgaban 3 jueces y otros como alguaciles ejecutores que miraban las mercaderías.
Olvidado se me había la sal y los que hacían navajas de pedernal y de cómo las sacaban de la misma piedra, pues pescaderas y otros que vendían unos panecillos que hacen de uno como lama, que cogen de aquella gran laguna que se cuaja y hacen panes de ello que tienen su sabor a manera de queso, y vendían hachas de latón y cobre y estaño, y jícaras y unos jarros muy pintados de madera hechos. Ya querría haber acabado de decir todas las cosas que allí se vendían, porque eran tantas de diversas y calidades, que para que lo acabáramos de ver e inquirir, que como la gran plaza estaba llena de tanta gente y toda cercada de portales, en 2 días no se viera todo. Y fuimos al Gran Q, y ya que íbamos cerca de sus grandes patios y antes de salir de la misma plaza, estaban otros muchos mercaderes que, según dijeron, eran de los que traían a vender oro en grano, como lo sacan de las minas, metido el oro en unos canutillos delgados de los de ansarones de la tierra, e ansí blancos, porque se pareciese el oro por de fuera. Y por el largor y gordor de los canutillos tenían entre ellos su cuenta, qué tantas mantas e qué jiquipiles de cacao valía, y qué esclavo o otra cualquiera cosa a que lo trocaban. Y así dejamos la gran plaza sin más la ver y llegamos a los grandes patios y cercas donde estaba el Gran Q, y tenía antes de llegar a él un gran circuito de patios que me parece que eran más que la plaza mayor que hay en Salamanca, y con 2 cercas alrededor de Calicanto, y el mismo patio y sitio todo empedrado de piedras grandes, de losas blancas y muy lisas, y a donde no había de aquellas piedras estaba encalado y bruñido, y todo muy limpio, que no hallaran una paja ni polvo en todo él. Y desde que subimos a lo alto del Gran Q, en una placeta que arriba se hacía, tenían un espacio como andamios, y en ellos puestas unas grandes piedras a donde ponían los tristes indios para sacrificar. Y allí había un gran bulto de como dragón, y otras malas figuras, y mucha sangre derramada de aquel día. Y así como llegamos, salió el Montezuma de su adoratorio, a donde estaban sus malditos ídolos, que eran en lo alto del Gran Q, y vinieron con él 2 papas, y con mucho acato que hicieron a Cortés y a todos nosotros, le dijo: «Cansado estaréis, señor Malinche, de subir a este nuestro gran templo». Y Cortés le dijo con nuestras lenguas que iban con nosotros, que él ni nosotros no nos cansábamos en cosa ninguna. Y de allí vimos las calzadas que entran en México, que es la de Iztapalapa, que fue por la que entramos 4 días había, y la de Tacuba, que fue por donde después salimos huyendo la noche de nuestro gran desbarate, cuando Cuedlavaca, nuevo señor, nos echó de la ciudad, como adelante diremos. La noche triste. Cómo acordamos de nos ir huyendo de México y lo que sobre ello se hizo. Como víamos que cada día menguaban nuestras fuerzas y las de los mexicanos crecían, y víamos muchos de los nuestros muertos y todos los más heridos, y que aunque peleábamos muy como varones no podíamos hacer retirar ni que se apartasen los muchos escuadrones que de día y de noche nos daban guerra, y la pólvora apocaba, y la comida y agua por el consiguiente, y el gran Montezuma muerto, las paces y treguas que les enviamos a demandar no las querían aceptar. En fin, víamos nuestras muertes a los ojos y las puentes que estaban quebradas. Fue acordado por Cortés y por todos nuestros capitanes y soldados que de noche nos fuésemos cuando viésemos que los escuadrones guerreros estaban más descuidados. Y para amarlos descuidar, aquella tarde les enviamos a decir con un papa de los que estaban presos, que era muy principal entre ellos, y con otros prisioneros, que nos dejen ir en paz de ahí a 8 días, y que les daríamos todo el oro, y esto por descuidarlos y salirnos aquella noche. Y además de esto, estaba con nosotros un soldado que se decía Botello, al parecer muy hombre de bien y latino, y había estado en Roma, y decían que era nigromántico, otros decían que tenía familiar, algunos le llamaban astrólogo, y este Botello había dicho 4 días había que hallaba por sus suertes y astrologías que si aquella noche que venía no salíamos de México, que si más aguardábamos, que ninguno saldría con la vida.
Dejemos al botello y diré cómo se dio luego orden que se hiciese de madera y tablas muy recias una puente que llevásemos para poner en las puentes que tenían quebradas. Pues de que supimos el concierto que Cortés había hecho de la manera que habíamos de salir e ir aquella noche a las puentes, y como hacía algo oscuro y había niebla y lloviznaba, antes de medianoche se comenzó a traer la puente y caminar el fardaje y los caballos y la yegua y los tascaltecas cargados con el oro. De presto se puso la puente y pasó Cortés y los demás que consigo traía primero, y muchos de a caballo, y estando en esto, suenan las voces y cornetas y gritas y silbas de los mexicanos, y decían en su lengua a los del Tlatelulco: «Salí presto con vuestras canoas, que se van los teules, y atajadlos, que no quede ninguno a vida». Y cuando no me cato, vimos tantos escuadrones de guerreros sobre nosotros, y toda la laguna cuajada de canoas, que no nos podíamos valer, y muchos de nuestros soldados ya habían pasado. Dando de esta manera cargan tanta multitud de mexicanos a quitar la puente y a herir y matar a los nuestros, que no se daban a manos. Y como la desdicha es mala en tales tiempos, ocurre un mal sobre otro. Como llovía, resbalaron 2 caballos y caen en la laguna, y como aquello vimos, yo y otros de los de Cortés nos pusimos en salvo de esa parte de la puente, y cargaron tanto guerrero que por bien que peleábamos no se pudo más aprovechar la puente. Y a estocadas y cuchilladas que les dábamos pasamos, aunque hirieron allí a 6 de los que íbamos. Cortés y los capitanes y soldados que pasaron primero a caballo por salvarse y llegar a tierra firme y asegurar su vida, aguijaron por la calzada delante y no la erraron. También salieron en salvo los caballos con el oro y los tascaltecas, y digo que si aguardáramos ansí los de a caballo como los soldados unos a otros en las puentes, todos feneciéramos, que no quedara ninguno a vida. Ya que íbamos por nuestra calzada delante, cabe el pueblo de Tacuba, a donde ya estaba Cortés con todos los capitanes, Gonzalo de Sandoval y Cristóbal de Oliz, y otros de a caballo de los que pasaron adelante, decían a voces: «Señor capitán, aguardemos, que dicen que vamos huyendo y los dejamos morir en las puentes. Tornémoslos a amparar, si algunos han quedado, y no salen ni viene ninguno». Y la respuesta de Cortés fue que los que habíamos salido era milagro, y luego volvió con los de a caballo y soldados que no estaban heridos, y no anduvieron mucho trecho, porque luego vino Pedro de Alvarado bien herido y a pie, porque la yegua alazana ya se la habían muerto, y traía consigo 4 soldados tan heridos como él, y 8 tascaltecas, todos corriendo sangre de muchas heridas. Volvamos al Pedro de Alvarado, que como Cortés y los demás capitanes le encontraron de aquella manera y vieron que no venían más soldados, se les saltaron las lágrimas de los ojos, y dijo Pedro de Alvarado que Juan Velázquez de León quedó muerto con otros muchos caballeros, ansí de los nuestros como de los de Narváez, que fueron más de 80 en la puente, y que él y los 4 soldados que consigo traía, desde que les mataron los caballos, pasaron la puente con mucho peligro, sobre muertos y caballos y petacas. Y dijo más, que todas las puentes y calzadas estaban llenas de guerreros, y la triste puente también, que dijeron después que fue el salto de Alvarado. Digo que en aquel tiempo ningún soldado se paraba a vellos si saltaba poco o mucho, porque harto teníamos con salvar nuestras vidas, porque estábamos en gran peligro de muerte, según la multitud de mexicanos que sobre nosotros cargaban. Y todo lo que en aquel caso dice Gomara es burla, porque ya que quisiera saltar y sustentarse en la lanza, estaba el agua muy honda, y no podía llegar al suelo con ella, y demás de esto la puente y la abertura muy ancha y alta, que no la podría salvar por muy más suelto que era, ni sobre lanza ni de otra manera. Y nunca oí decir de este salto de Alvarado hasta después de ganado México, que fue en unos libelos que puso un Gonzalo de Ocampo, que por ser algo feos aquí no los declaro. Y entre ellos dice: y de acordarse te debía del salto que diste de la puente, y no declaro más de esta tecla. Pasemos adelante y diré cómo estando en Tacuba se habían ajuntado muchos guerreros mexicanos de todos aquellos pueblos y nos mataron allí 3 soldados. Acordamos lo más presto que pudimos salir de aquel pueblo, y con 5 indios tascaltecas que atinaban al camino de Tlaxcala, sin ir por camino, nos guiaban con mucho concierto hasta que llegamos a unas caserías que en un cerro estaban, y allí junto a un cu adoratorio como fortaleza, a donde reposamos.
En aquel cue fortaleza nos albergamos, y se curaron los heridos con muchas lumbres que hicimos, pues de comer ni por pensamiento. Y en aquel cuyo adoratorio, después de ganada la gran ciudad de México, hicimos una iglesia que se dice Nuestra Señora de los Remedios, muy devota, y van agora allí en romería y a tener novenas muchos vecinos y señores de México. Aprensión de Cuauhtémoc, cómo Gonzalo de Sandoval entró con los 12 bergantines a la parte que estaba Guatemuz y le prendió, y lo que sobre ello pasó. Como en aquel instante iban otras muchas canoas, llena la laguna de ellas, y Sandoval luego tuvo noticia que Guatemuz iba huyendo, mandó a todos los bergantines que dejasen de derrocar casas y barbacoas y siguiesen el alcance de las canoas y mirasen que tuviesen tino a qué parte iba el Guatemuz, y que no le ofendiesen ni le hiciesen enojo ninguno, sino que buenamente le procurasen de prender. Y a un Garciolguín, que era capitán de un bergantín, amigo de Sandoval, que era muy suelto y gran velero su bergantín, y traía buenos remeros, le mandó Sandoval que siguiese la parte que le decían que iba con sus grandes piraguas el Guatemuz huyendo. Garciolguín alcanzó a las canoas y piraguas en que iba el Guatemuz, y en el arte de él y sus toldos y asiento en que iba, le conoció que era el Guatemuz, el gran señor de México, e hizo por señas que aguardasen, y no querían aguardar, e hizo como que le querían tirar con las escopetas y ballestas, y el Guatemuz, desde que le vio, dijo: «No me tires, que yo soy el rey de esta ciudad, y me llaman Guatemuz. Lo que te ruego es que no llegues a cosas mías de cuantas traigo, ni a mi mujer ni parientes, sino llévame luego a Malinche». Y como el holguín le oyó, se gozó en gran manera, y con mucho acato le abrazó y le metió en el bergantín, a él y a su mujer, y a 30 principales, y les hizo asentar en el popa en unos petates y mantas, y les dio de lo que traían para comer. Y luego el Sandoval y Holguín con el Guatemuz le llevaron entrambos 2 capitanes ante Cortés, y desde que se vio delante de él, le hizo mucho acato, y Cortés con alegría le abrazó, y le hizo mucho amor a él y a sus capitanes. Y entonces el Guatemuz dijo a Cortés: «Señor Malinche, ya he hecho lo que soy obligado en defensa de mi ciudad, y no puedo más, pues vengo por fuerza y preso ante tu persona y poder. Toma ese puñal que tienes en la cinta y mátame luego con él». Y esto cuando se lo decía lloraba muchas lágrimas y sollozos, y también lloraban otros grandes señores que consigo traía. Y Cortés le respondió con doña Marina y Aguilar nuestras lenguas muy amorosamente, y le dijo que por haber sido tan valiente y volver por su ciudad, le tenía él mucho más su persona, y que no era digno de culpa ninguna, y que antes se le ha de tener a bien que a mal, antes que más destruyéramos aquella ciudad, ni hubiera tantas muertes de sus mexicanos, que viniera de paz y de su voluntad, y que pues ya es pasado lo uno y lo otro, que no hay remedio ni enmienda en ello, que descanse su corazón y de todos sus capitanes, y que él mandará a México y a sus provincias como de antes. Y Guatemuz y sus capitanes dijeron que lo tenían en merced. Se prendió a Guatemuz y sus capitanes en 13 de agosto, hora de vísperas, el día del señor San Hipólito, año de 1521 años. Llovió y relampagueó y tronó aquella tarde hasta medianoche, mucha más agua que otras veces, y desde que se hubo preso Guatemuz, quedamos tan sordos todos los soldados, como si antes estuviera un hombre llamando encima de un campanario y tañesen muchas campanas, y en aquel instante que las tañían, cesasen de las tañer. Y esto digo al propósito porque todos los 93 días que sobre esta ciudad estuvimos de noche y de día, daban tantos gritos y voces unos capitanes mexicanos, apercibiendo los escuadrones y guerreros que habían de batallar en las calzadas, otros llamando a los de las canoas que habían de guerrear con los bergantines y con nosotros en las puentes, otros en hincar palizadas y abrir y ahondar las aberturas de agua y puentes y en hacer albarradas, otros en aderezar vara y flecha, y las mujeres en hacer piedras rollizas para tirar con las ondas. A más desde los adoratorios e torres de ídolos, los malditos atambores y cornetas y atabales dolorosos nunca paraban de sonar, y de esta manera de noche y de día teníamos el mayor ruido, que no nos oíamos los unos a los otros, y después de preso el Guatemuz cesaron las voces y todo el ruido. Por esta causa he dicho, como si de antes estuviéramos en campanario. Dejemos esto y digamos cómo Guatemuz era de muy gentil disposición,
ansí de cuerpo como de facciones, y la cara algo larga y alegre, y los ojos más parecían cuando miraba que era con gravedad que halagüeños, y no había falta en ellos, y era de edad de 21 años, y la color tiraba su matiz algo más blanco que a la color de los indios, y decían que era sobrino de Moctezuma, y que era casado con una hija del mismo Montezuma su tío, muy hermosa mujer y moza. Tormento de Cuauhtémoc. Cómo después de ganada la muy gran ciudad de México y preso Guatemuz y sus capitanes, lo que Cortés mandó que se hiciese y ciertas cosas que ordenó. Digamos de otra materia que a todos aplacía, cómo se recogió todo el oro y plata y joyas que se hubo en México, y fue muy poco según pareció, porque todo lo demás hubo fama que lo había echado Guatemuz en la laguna 4 días antes que se le prendiese, y que además de esto que lo habían robado los tlaxcaltecas, y los de Tezcuco y Guasocingo y Cholula, y todos los demás nuestros amigos que estaban en la guerra, y que los teules que andaban en los bergantines robaron su parte. De esta manera los oficiales de la hacienda del rey, nuestro señor, decían y publicaban que Guatemuz lo tenía escondido y que Cortés holgaba de ello porque no lo diese y habello todo para sí. Por estas causas acordaron los oficiales de la Real Hacienda dar tormento a Cuauhtémoc y al señor de Tacuba, que era su primo y gran privado, y ciertamente mucho le pesó a Cortés que a un señor como Guatemuz le atormentasen por codicia del oro, porque ya había hecho muchas pesquisas sobre ello, y todos los mayordomos de Guatemuz decían que no había más de lo que los oficiales del rey tenían en su poder, que eran hasta 380.000 pesos de oro, que ya lo habían fundido y hecho barras. Y de allí se sacó el real quinto y otro quinto de Cortés, y como los conquistadores que no estaban bien con Cortés vieron tan poco oro, y al tesorero Julián de Alderete, que así se decía, tenían sospecha que por quedarse con el oro Cortés no quería que prendiesen al Guatemuz, ni le prendiesen sus capitanes, ni diesen tormentos, y porque no le achacasen algo a Cortés sobre ello, y no lo pudo excusar, le atormentaron. Le quemaron los pies con aceite y al señor de Tacuba, y lo que confesaron fue que 4 días antes lo echaron en la laguna, ansí el oro como los tiros y escopetas que los habían tomado cuando nos echaron de México y cuando desbarataron agora la postre a Cortés. Y fueron a donde señaló Guatemuz que lo había echado, y entraron buenos nadadores, y no hallaron cosa ninguna. Muerte de Cuauhtémoc. En lo que Cortés entendió después de llegar a Acala, y como en otro pueblo más adelante, sujeto al mismo Acala, mandó ahorcar a Guatemuz, gran cacique de México, y a otro cacique señor de Tacuba, y la causa por qué, y otras cosas que pasaron. Dejemos de contar nuestro trabajo y camino, y digamos cómo Guatemuz, gran cacique de México, y otros principales mexicanos que iban con nosotros, habían puesto en pláticas o lo ordenaban de nos matar a todos y volverse a México, y llegados a su ciudad, juntar sus grandes poderes y dar guerra a los que en México quedaban, y tornarse a levantar, y quien lo descubrió a Cortés fueron 2 grandes caciques. Y como Cortés lo alcanzó a saber, hizo informaciones sobre ello, no solamente de los 2 que lo descubrieron, sino de otros caciques que eran en ello. Y lo que confesaron era que como nos vían ir por los caminos descuidados y descontentos, y que muchos soldados habían adolecido, y que siempre faltaba la comida, y que se habían muerto de hambre 4 chirimías y el volteador, y otros 11 o 12 soldados, y también se habían vuelto otros 3 soldados camino de México, y se iban a su ventura por los caminos de guerra por donde habían venido, y que más querían morir que ir adelante, que sería bien que cuando pasásemos algún río o ciénaga, dar en nosotros, porque eran los mexicanos sobre 3.000, y traían sus armas y lanzas, y algunos con espadas. El Guatemuz confesó que así era como lo habían dicho los demás, empero que no salió de él aquel concierto, y que no sabe si todos fueron en ello o se efectuara, y que nunca tuvo pensamiento de salir con ello, sino solamente la plática que sobre ello hubo. Y el cacique de Tacuba dijo que entre él y Guatemuz habían dicho que valía más morir de una vez que morir cada día en el camino, viendo la gran hambre que pasaban sus maceguales y parientes.
Sin haber más comprobanzas, Cortés mandó ahorcar al Guatemuz y al señor de Tacuba, que era su primo, y antes que los ahorcasen, los frailes franciscanos los fueron esforzando y encomendando a Dios con la lengua doña Marina, y cuando le ahorcaban, dijo el Guatemuz: «Oh Malinche, día sabía que yo tenía entendido que esta muerte me habías de dar y había conocido tus falsas palabras porque me matas sin justicia. Dios te la demande, pues yo no me la di cuando te me entregaba en mi Ciudad de México». El señor de Tacuba dijo que daba por bien empleada su muerte por morir junto con su señor Guatemuz. Y antes que los ahorcasen los fueron confesando los frailes franciscanos con la lengua doña Marina, y verdaderamente yo tuve gran lástima de Guatemuz y de su primo por haberles conocido tan grandes señores, y aun ellos me hacían honra en el camino en cosas que se me ofrecían, especial darme algunos indios para traer hierba para mi caballo. Y fue esta muerte que les dieron muy injustamente, y pareció mal a todos los que íbamos. También quiero decir que como Cortés andaba mal dispuesto y aún muy pensativo y descontento del trabajoso camino que llevábamos, y como había mandado ahorcar a Guatemuz y a su primo el señor de Tacuba, y había cada día hambre y que adolecían los españoles y morían muchos mexicanos, pareció ser que de noche no reposaba de pensar en ello. Y salía de la cama donde dormía a pasear en una sala a donde había ídolos, que era aposento principal de aquel poblezuelo, y donde tenían otros ídolos, y descuidóse y cayó más de 2 estados abajo, y se descalabró en la cabeza, y cayó, que no dijo cosa buena ni mala sobre ello, salvo curarse la descalabradura, y todo se lo pasaba y sufría. Semblanza de Hernán Cortés. Pasaré adelante e diré de su proporción e condición de Cortés. Fue de buena estatura e cuerpo, e bien proporcionado e membrudo, e la color de la cara tiraba algo a cenicienta, y no muy alegre, y si tuviera el rostro más largo, mejor le pareciera, y era en los ojos en el mirar algo amorosos, y por otra parte graves. Las barbas tenía algo prietas, e pocas serralas, y el cabello, que en aquel tiempo se usaba de la misma manera que las barbas, tenía el pecho alto y la espalda de buena manera, y era cenceño y de poca barriga, y algo estevado, y las piernas en muslos bien sentados. Era buen jinete e diestro de todas armas, ansí a pie como a caballo, sabía muy bien menearlas, y sobre todo corazón y ánimo, que es lo que hace al caso. En todo lo que mostraba ansí en su presencia como en pláticas y conversación, y en comer y en el vestir, en todo daba señales de gran señor. Los vestidos que se ponía eran según el tiempo e usanza, no se le daba nada de traer muchas sedas e damasco, sino llanamente muy pulido. Y tampoco traía cadenas de oro grandes, salvo una cadenita de oro de prima hechura e un joyel. También traía en el dedo un anillo muy rico con un diamante, y en la gorra, que entonces se usaba de terciopelo, traía una medalla, no me acuerdo el rostro, y en la medalla traía figurada la letra de él, mas después, el tiempo andando, siempre traía gorra de paño sin medalla. Servíase ricamente como gran señor con 2 maestresalas y mayordomos y muchos pajes, y todo el servicio de su casa muy cumplido, y grandes vajillas de plata y de oro. Comía bien y bebía una buena taza de vino aguado que cabría un cuartillo, y también cenaba, y no era nada regalado, ni se le daba nada por comer manjares delicados ni costosos, salvo cuando veía que había necesidad que se gastase en los hubiese menester dar. Era de muy afable condición con todos sus capitanes y compañeros, especial con los que pasamos con él de la isla de Cuba la primera vez, y era latino, y oí decir que era bachiller en leyes, y cuando hablaba con letrado o nombres latinos, respondía a lo que le decían en latín. Era algo poeta, hacía coplas en metros o en prosa, y en lo que platicaba lo decía muy apacible y con muy buena retórica.
Cuando juraba decía en mi conciencia. Y cuando se enojaba con algún soldado de los nuestros, sus amigos le decía, oh, mal pese a vos. Y cuando estaba muy enojado, se le hinchaba una vena de la garganta y otra de la frente. Y aun algunas veces, de muy enojado, arrojaba un lamento al cielo y no decía palabra fea ni injuriosa a ningún capitán ni soldado. E era muy sofrido, porque soldados hubo muy desconsiderados que le decían palabras descomedidas y no le respondía cosa soberbia ni mala, y aunque había materia para ello, lo más que les decía, calla, e id con Dios, y de aquí en adelante ten más miramiento en lo que dijéredes, porque os costará caro por ello. Era muy porfiado, en especial en las cosas de la guerra. Era muy cuidadoso en todas las conquistas que hacíamos. Aun de noche, en muchas noches, rondaba y andaba requiriendo las velas, entraba en los ranchos y aposentos de nuestros soldados, y al que hallaba sin armas estaba descalzos los alpargates, le reprendía y le decía que a la oveja ruin le pesa la lana, y lo reprendía con palabras agras. Bien creo que se me habrán olvidado otras cosas que escribir sobre las condiciones de su valerosa persona. Lo que se me acuerda, vi, eso escribo.